La Procuraduría de la Administración, a través de la Secretaría Provincial de Los Santos, cumpliendo con su misión de capacitar a los servidores públicos y a los ciudadanos, en esta ocasión en modalidad virtual, tiene el placer de presentarles la capacitación virtual Prevención de la Violencia contra la Mujer en el Contexto Social, desarrollada por la magíster Rosemary Anet de Gracia Ortega, licenciada en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Latina, sede Santiago. Tiene un posgrado en Docencia Superior de la Universidad Latina, sede Santiago, maestrías en Derecho Procesal Penal y Docencia Superior en la Universidad Latina, sede Santiago. Labora desde hace 12 años y 11 meses en el Ministerio Público. Actualmente se desempeña como fiscal de circuito encargada de la Fiscalía Especializada en Asuntos de Familia y el Menor de la provincia de Los Santos. Sin más, con ustedes, la magíster Rosemary Anet de Gracia Ortega. Buenas tardes. Prevención de la violencia contra la mujer en el contexto social. Es un tema muy interesante porque la prevención de la violencia contra la mujer es un problema de todos. Es un asunto de todos y Panamá ha suscrito convenios internacionales como son la Convención de los Derechos Humanos, también está la Convención que protege los derechos de la mujer como son la Convención Vélez do Para. Más que un delito, es un fenómeno de nuestra sociedad. Basta ya de tanta violencia contra la mujer. El artículo 200 del Código Penal panameño tipifica el delito de violencia doméstica como aquella conducta en donde el agresor hostigue, agreda física, psicológica o patrimonialmente a otro miembro de la familia, será sancionado con prisión de 5 a 8 años. Es muy importante este tipo penal precisamente porque este artículo señala que para que exista la violencia doméstica debe existir un vínculo de matrimonio, unión de hecho, relaciones de pareja que no hayan cumplido los 5 años, parentesco cercano, personas que hayan procreado hijos entre sí, hijos o hijas menores de edad no comunes que convivan o no dentro de la familia. Es muy importante saber cuáles son las modalidades de la violencia doméstica, tal cual establece nuestro Código Penal panameño. La violencia doméstica física es aquella acción de agresión en la que se utiliza intencionalmente la fuerza corporal, directa o por medio de cualquier objeto. Es muy importante determinar que la agresión física en el cuerpo, en las partes de todo el cuerpo de una víctima, ya sea producida con las manos, con algún objeto contundente, con un arma de fuego, con un arma blanca, que ocasione lesiones en el cuerpo de la víctima, es considerada una violencia doméstica física. Esto es muy importante porque el Código Penal panameño lo tipifica como un delito, ¿verdad? ¿Cómo se acredita la violencia doméstica física? Por medio de una evaluación de un perito forense, un médico forense idóneo que realiza un examen físico en la anatomía de la víctima y determina una incapacidad médico-legal. La violencia doméstica psicológica es cualquier acto o omisión en donde se realizan insultos, humillaciones, marginaciones destructivas, aquellas agresiones psicológicas que aquel miembro de la familia puede realizar a otro miembro de la familia, que puede ocasionar una afectación psíquica, una afectación psicológica a aquella víctima del delito, aquella mujer. ¿Cómo podemos acreditar en muchas ocasiones este tipo de delito de violencia doméstica psicológica? Por medio de los testimonios de los familiares, amigos, vecinos, conocidos, compañeros de trabajo, que puedan ser
testigos presenciales de los hechos y que al momento de ser citados por la autoridad para rendir una entrevista lo hagan bajo la gravedad del juramento en base al artículo 320 del Código Procesal Penal, en donde sean testigos del hecho y que puedan acreditar que efectivamente la víctima del delito es víctima de violencia doméstica psicológica. Cuando el Ministerio Público mantenga todos los elementos de convicción, o sea, todas las pruebas necesarias, manda a esa víctima a una evaluación psicológica forense con un psicólogo forense idóneo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en donde ese forense va a realizar unos tips o si en cierta medida son unos test, ¿verdad?, científicos, en donde va a determinar en un informe y va a concluir si la víctima está afectada a raíz de los hechos investigados. Entonces es muy importante este tipo penal como todos los demás tipos penales. La violencia doméstica patrimonial, acción u omisión en el contexto de las relaciones desiguales. En muchas ocasiones la violencia doméstica patrimonial es aquella violencia en donde el hombre puede tomar la ropa íntima, su ropa de uso diario, su ropa de salir, de ir al trabajo de la víctima y le pone fuego, se le incendia, se la quema. Es su patrimonio, ¿verdad? También toma sus pertenencias personales, como por lo general es el celular, se lo tira al piso, le ocasiona daños a ese celular. Nosotros comisionamos a uno de nuestros brazos auxiliares, como lo son la subdirección de subcriminalística del Instituto de Medicina Legal de la jurisdicción en donde nos encontramos, y realizamos un peritaje a ese teléfono celular, ¿verdad? Y hacemos también una inspección ocular en el lugar de los hechos donde se hicieron esa agresión patrimonial, ya sea en la ropa, en algún objeto propiedad de la víctima, en la residencia por lo general, que se dan esas agresiones a la víctima, a su patrimonio, ¿verdad? El patrimonio del hogar. Entonces, se realizan esos peritajes donde se verifica que efectivamente se ha ocasionado un daño en el patrimonio, ya sea el vehículo propiedad de la víctima que utiliza para ir al trabajo, para ir a hacer algún tipo de venta. Todo ese tipo de cosas nosotros la investigamos y podemos corroborar con los elementos de convicción a aquellos vecinos, conocidos, familiares que puedan constatar que efectivamente se dio un delito de violencia doméstica patrimonial. La violencia doméstica tipo hostigamiento. Muchas veces se da el hostigamiento como aquella acción de abuso de poder, ¿verdad?, que daña la tranquilidad, la libertad, la seguridad de la víctima, impide ese desarrollo de que la víctima esté tranquila. Nos encontramos muchas veces con casos en donde las víctimas denuncian que reciben alrededor de 100 llamadas al día del agresor. Se realizan inspecciones a las telefónicas para verificar las llamadas entrantes y salientes y poder verificar que efectivamente eso es cierto, ¿verdad? También existen peritajes que se hacen con informática forense, también del Instituto de Medicina Legal, porque muchas veces las víctimas reciben agresiones por parte del agresor en donde las amenazan de muerte, le mandan mensajes de texto, en donde hay amenazas muy graves a la víctima del delito. Aquellos compañeros de trabajo que se percatan de que esa víctima está con mucho temor, con mucho miedo. ¿Por qué? Porque la persona agresora la está esperando en la parte de afuera del trabajo y no se sabe cuál es el desenlace que se va a dar una vez ella salga de sus horas laborables. El artículo 201 del Código Penal panameño realiza una sanción y determina específicamente las agravantes del tipo penal establecido en el artículo 200 del Código Penal, donde aumenta la pena a una pena de 6 a 9 años de prisión. Enunciados en el artículo 137 del Código Penal, que aplica la sanción fijada en el precitado artículo. La norma en este caso habla de que si tales lesiones producen algunos de los efectos enunciados, y esto es precisamente porque muchas veces
los delitos de violencia doméstica son agravados por la manera como se produce esa lesión en la anatomía de la víctima. Entonces la norma, o sea, el Código Penal, establece esas agravantes precisamente enmarcados en los elementos de convicción que se puedan acreditar en el delito o en la investigación penal y que se pueda posterior elevar ante un juez de garantías de la jurisdicción donde se dé el hecho y específicamente se tomen las decisiones correspondientes. Nosotros contamos con el artículo 137 del Código Penal panameño que habla cuando se agrava una pena en cuanto al párrafo segundo del artículo 201 del Código Penal panameño. Existe esa incapacidad que exceda de 60 días. Si la lesión excede de 60 días, ya no estaríamos hablando de un delito de violencia doméstica de 5 a 8 años, tal cual establece el artículo 200 del Código Penal, ni mucho menos de un delito agravado en cuanto al párrafo primero del artículo 201 de una pena de 6 a 9 años de prisión, sino estaríamos hablando de una pena de 6 a 10 años de prisión si se surten los efectos de los numerales que se establecen en el artículo 137, como es la incapacidad de que exceda de 60 días, deformación del cuerpo, señal visible a simple vista y permanente en el rostro, daño corporal o psíquico incurable. Muchas veces las lesiones son tan graves que la persona pues queda con un daño incurable. Debilitamiento grave o pérdida de un sentido, de un órgano, una extremidad, apresuramiento del parto, impotencia o pérdida de capacidad de procrear, incapacidad permanente para el trabajo. Entonces es muy importante también determinar que el artículo 137 en su segundo párrafo del Código Penal establece que por el hecho de ser mujer una víctima del delito, que se cumplan los presupuestos del artículo 136, 137 del Código Penal panameño, y este párrafo segundo habla que la pena ya no sería ni siquiera de 6 a 10 años, sino que estaríamos hablando de una pena de 12 a 15 años de prisión. Esto precisamente lo establece el artículo 137 del Código Penal panameño, por el hecho de ser mujer y por el hecho de que se haya dado como violencia doméstica. Ya nuestros especialistas en la materia al momento de hacer este análisis de la norma lo tipifica de manera muy clara, igualmente en base a la ley 82 del 24 de octubre del año 2013, conocida como la ley del femicidio, que entró en vigencia el 25 de diciembre del año 2013, adiciona el tipo penal del artículo 138A del Código Penal panameño, precisamente donde determina que el delito de violencia doméstica, el delito, de lesiones personales en perjuicio de una mujer tiene una pena de 5 a 8 años de prisión. Y si la persona o la víctima, en este caso debe ser una mujer, mantiene un daño psíquico, entonces automáticamente se aumenta la pena hasta 12 años de prisión. El artículo 397A también fue anexado dentro de la ley 82, conocida como la ley del femicidio, que entró en vigencia el 25 de diciembre del año 2013, que dice: quien incumpla las medidas de protección dictadas a favor de una mujer dentro de un proceso penal será sancionado con una prisión de 6 a 1 año. Esto es precisamente porque muchas veces el Ministerio Público aplica medidas de protección y no solo el Ministerio Público es competente para aplicar medidas de protección, también lo pueden hacer las autoridades como los jueces de paz, en este caso los jueces de garantías, aquellos jueces que tienen esa potestad para poder aplicar medidas de protección tal cual la establece nuestro ordenamiento jurídico, el 397, y una vez se incumplan estas medidas o se quebranten las medidas de protección, entonces la persona que quebrante, en este caso sería el varón, que quebrante las medidas de protección, se le va a abrir una investigación, infringiría en lo establecido en el artículo 397A del Código Penal panameño, o sea que estaría ante la presencia de un tipo penal infringido. El artículo 333 del Código Procesal Penal panameño establece quiénes son competentes para poder aplicar medidas de protección.
como lo son el fiscal, el juez de garantías, tal cual se lo manifieste el juez municipal o el tribunal de juicio, y también los jueces de paz. Ordenar al presunto agresor que desaloje la casa o habitación que comparte con la víctima. Esta es una de las medidas que usualmente se aplican en este tipo penal, ¿verdad? Porque lo que quiere la autoridad es salvaguardar la vida de esa víctima del delito. También ordenar que el presunto agresor por violencia doméstica utilice cualquier instrumento de seguridad con receptor en la víctima mientras dura el proceso. En este numeral del artículo 333, que sería el numeral 2, también es muy importante porque este va encaminado a poder preservar esos derechos de la víctima. En cuanto al numeral 3, ordenar la suspensión de portar armas. Esto se da muchas veces en los casos en donde encuentra la incidencia del uso de armas. Por supuesto, si las armas no tienen permiso, se abre una investigación penal por el tema de las armas, se verifica con la DIAS para podernos percatar si efectivamente la persona pues poseedora del arma pues no tiene permiso. Igual si es un peligro, también se le puede suspender en base a los elementos de convicción que se puedan contar en la investigación, si es indispensable la suspensión del permiso de arma, porque hay que verificar objetivamente, transparente e imparcial cómo se ordena la suspensión del permiso de portar estas armas. El numeral 4 también va encaminado a la protección de la víctima y principalmente a que ella se sienta que está protegida con una medida de protección y que sobre todo va encaminada a resolver el conflicto de manera provisional por medio de esta medida, reubicando lo laboral y cumpliendo con este aspecto. El numeral 5 también se puede verificar que se ordena al empleador o superior jerárquico de la víctima su reubicación laboral por solicitud de esta. Esto muchas veces va encaminado a lo que la víctima nos manifieste, ¿verdad? Y que nosotros podamos verificar que efectivamente sea necesario. En cuanto al numeral 6, ordenar a solicitud de la víctima su ubicación en un centro educativo distinto. Muchas veces la víctima indica eso bajo la gravedad del juramento, artículo 320 del Código de Procedimiento Penal. En cuanto al numeral 7, entrar en la residencia, casa, habitación o morada habitual de la víctima si hay agresión actual o pedido de auxilio. Es muy importante este numeral indicarles que uno de los derechos fundamentales es la vida. Y es importante que se pueda, por medio de las autoridades, preservar esos derechos. Y sobre todo si se encuentra en la situación de una agresión actual o pérdida del auxilio. Y que eso pueda, pues, la autoridad o principalmente poder valorar esta situación. Cualquier otra evidencia relacionada con el acto de violencia no tendrá valor legal, tal cual lo dice este numeral 7. El numeral 8, muchas veces las víctimas solicitan que sean radicadas en las residencias de sus familiares, en sus lugares de trabajo, en un lugar específico que les quede muy cerca de su lugar de trabajo, porque esto precisamente es para protegerla de agresiones futuras. Comunicar al registro público, oficina de la reforma agraria o la autoridad correspondiente según sea el caso para que impida la disposición por cualquier título del bien inmueble que constituya el domicilio familiar. También suspender los derechos inherentes a la reglamentación de visitas del presunto agresor mientras dure el proceso. Esto muchas veces va encaminado de manera provisional, luego se le comunica al juez de niñez, que sería pues el competente ya para determinar esta situación, pero provisionalmente el fiscal puede disponer dependiendo de los elementos de convicción y de todo el caudal probatorio que se mantenga en la investigación. Fijar la pensión alimenticia provisional y disponer a favor de la víctima el uso de los bienes muebles. También la fijación de esa pensión alimenticia también se va encaminada a una disposición de manera provisional. Ordenar al presunto agresor asistir a terapias psicológicas,
Claro que es muy importante este numeral porque la persona agresora del delito requiere de muchas veces esas terapias psicológicas con especialistas de salud mental que lo puedan ayudar a entender que los hechos a los cuales él ocasionó en perjuicio de la víctima, eso pudieron haberle causado la vida, la pérdida de la vida como uno de los derechos fundamentales y que eso no se debe hacer porque aquí en Panamá es tipificado como un delito. Ordenar el reintegro del domicilio a la víctima. Muchas veces las víctimas del delito por miedo, temor, salen de las residencias y se puede reubicar nuevamente y reintegrar nuevamente a la víctima a su domicilio a raíz pues de los hechos que la motivaron a ella a salir de su residencia. Levantar un inventario de bienes muebles del patrimonio. Es potestad del Ministerio Público aplicar este numeral precisamente para salvaguardar el patrimonio familiar, ¿verdad? Porque cuando se hacen esos desalojos, muchas veces es importante salvaguardar y dejar establecido con un inventario de todos los bienes muebles dentro del vínculo familiar. En cuanto al numeral 15, también es importante que se mantengan las armas en el domicilio común como prohibición que se introduzcan esas armas en el domicilio mientras dure el proceso. Prohibir al presunto agresor acercarse al domicilio, al lugar de trabajo donde se encuentre la víctima. Esto lo hacemos cuando aplicamos las medidas de protección precisamente para evitar que se den futuras agresiones. Ordenar protección policial especial a la víctima. Si bien es cierto, no contamos con el recurso humano para tener una víctima en la residencia, una unidad policial en cada residencia, pero sí podemos contar con personal de la policía que puede realizar rondas policiales en las residencias de las víctimas porque el Ministerio Público así lo dispone en base al numeral 17 del artículo 333 que le estamos haciendo referencia para que le brinden protección a la víctima. En cuanto al numeral 18, disponer que la víctima reciba tratamiento individual psicológico, también en base a cómo se dan los hechos, el fiscal toma la decisión de disponer a que la víctima reciba ese tratamiento psicológico con especialistas en la materia idóneos en salud mental para que la puedan atender en relación a los hechos en su perjuicio. El numeral 19, ordenar la aprehensión por el término de 48 horas. Esta es una de las circunstancias más graves, ¿verdad? Porque ya estaríamos hablando de la prohibición de la libertad. Entonces, para este tipo de medida también es indispensable poder contar con suficientes elementos de convicción que puedan sustentar y motivar jurídicamente cada una de estas medidas. En cuanto a la importancia del seguimiento de las medidas de protección, claro que son importantes porque debemos salvaguardar los derechos de todas las partes dentro de un proceso y sobre todo la integridad física y emocional de la víctima de un delito. Y se debe realizar seguimientos periódicos por parte del personal de seguimiento de las medidas de protección. La Policía Nacional mantiene un departamento que le da seguimiento a las medidas de protección aplicadas por el Ministerio Público, ¿verdad? Incluso el Ministerio Público cuenta con la sección de UPAVIT, que es una unidad de víctimas, testigos, peritos y demás intervinientes dentro del proceso penal, y la unidad de UPAVIT se encarga específicamente de verificar y darle seguimiento a las medidas de protección por medio de la asesoría legal, porque tenemos una asesora legal de UPAVIT que se encarga de verificar que efectivamente la víctima pueda estar tranquila y que no se estén cumpliendo las medidas de protección que se han dispuesto a su favor. ¿Cuál es el procedimiento correcto al momento de percatarse de la supuesta comisión de un delito? Cualquier tipo de delitos que la persona, que cualquier ser o ciudadano se encuentre dentro de este territorio nacional y considere que puede ser delito, puede acercarse a las instalaciones del Ministerio Público y comunicar que efectivamente
es víctima de un delito y le corresponde por mandato constitucional al Ministerio Público verificar si es delito o no es delito. Si la persona víctima de violencia, ¿verdad?, en cualquier entorno de la sociedad social, porque sobre todo lo que se requiere es la prevención en el entorno social, cualquiera víctima del delito puede acudir no solo al Ministerio Público, si le queda cerca, en este caso, es víctima de violencia doméstica, víctima de violencia contra la mujer, que está establecido en el artículo 138A del Código Penal panameño, como reforma de la Ley 82 del 24 de octubre del año 2013, que entró en vigencia el 25 de diciembre del año 2013, que adiciona este tipo penal de violencia contra la mujer. Puede igualmente saber que el Ministerio Público siempre va a tener las puertas abiertas para ustedes, las 24 horas del día, los 365 días del año para la ciudadanía, para darle la orientación que se requiere. Los jueces de paz, las casas de justicia de paz pueden atender a la víctima de violencia doméstica o violencia de género, pueden atenderla las 48 primeras horas de recibir la denuncia, aplicar las medidas de protección y remitir a la autoridad, en este caso al Ministerio Público, para que continúe con el trámite correspondiente. Pero exhortamos a toda la población que si tiene el conocimiento de la supuesta comisión de un delito, comunique al Ministerio Público. Si no lo quiere hacer de manera personal porque teme por su vida, por su seguridad, lo puede hacer por medio de una llamada anónima. Y al hacer las llamadas anónimas, nosotros vamos a obtener toda la reserva y vamos a realizar las investigaciones correspondientes. Y es muy importante acercarse porque siempre vamos a tener toda la disponibilidad, tenemos el recurso humano necesario para atender a todas las personas que requieran algún tipo de consulta en relación a la supuesta comisión de un delito. Y tenemos el recurso humano competente para hacerle frente a todas las investigaciones a nivel de todo el país. Si quieres la paz, trabaja por la justicia. Muchas gracias, que tengan un excelente día.